Buenos días en Washington y buenas tardes en Madrid. Bienvenidos y bienvenidas a este diálogo organizado por la Misión Observadora Permanente de España ante la Organización de Estados Americanos y la Organización Panamericana de la Salud, con Meritxell Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados de España. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buenas tardes para los que nos estén viendo desde España. Un placer, embajadora, estar aquí contigo y con todos ustedes o con todos vosotros. Bueno, pues comienzo agradeciendo al equipo que lo ha hecho posible, tanto al equipo de Madrid, a José de Francisco, a todos los amigos y las amigas, compañeros y compañeras que están allí trabajando en el Congreso de los Diputados, como también a los colaboradores de la Embajada, a Verónica y a Andrés, que sin ellos realmente este diálogo pues sería imposible. Y también dando la bienvenida muy calurosa a todos y a todas los españoles que trabajan en la OEA y en la OPS y a los que trabajan en general en la región de las Américas y el Caribe, porque la verdad es que con su labor diaria representan también mejor que nadie el nombre de España y me consta que en este momento tan duro de crisis sanitaria, de pandemia, están dando lo mejor de ellos y de ellas mismas, especialmente los integrantes de la OPS. También bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que nos están viendo desde España y gracias nuevamente, Meritxell, porque hoy estés aquí a este lado del océano. Y aunque a la presidenta del Congreso yo creo que la conoce ampliamente todo el mundo, sí que quiero hacer brevemente referencia a su trayectoria. Meritxell Batet es licenciada en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, realizó un posgrado en Derecho Inmobiliario y Urbanístico y es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra. Tiene una larga trayectoria parlamentaria. Fue diputada de la octava, de la novena, de la décima, de la undécima, de la duodécima, de la decimotercera, de la decimocuarta legislaturas por el Partido Socialista. Algunas muy cortitas, por eso. Algunas muy cortitas, sí, estas no son de los 4 años, pero en todo caso es una dilatada trayectoria. Y entre 2018 y 2019 fue ministra de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España y actualmente es la presidenta del Congreso de los Diputados. A Meritxell, pues la verdad es que me pueden unir muchas cosas, pero fundamentalmente lo que me une es el afecto que siento por ella, el respeto y el reconocimiento. Así que nuevamente gracias y en estos 30 minutos queremos hablar con ella de los 42 años de la Constitución española que han fraguado una democracia de todos y de todas. En diciembre, el mes en el que estamos y que ya casi lo finalizamos, en España se conmemora el Día de la Constitución, una fecha que para nosotros es una fecha muy emblemática, por lo que dentro de la labor de diplomacia pública que desarrolla esta misión de España, hemos querido compartir reflexiones y hablar sobre el significado de la Constitución española y la democracia. Y también traer estas reflexiones hasta esta parte del mundo, de la región de las Américas y el Caribe, porque España comparte plenamente los principios de la democracia y la defensa de los derechos humanos, como así también lo hace la Organización de Estados Americanos. Así que, sin más, podemos empezar casi con una pregunta que tiene que ver con lo personal y con lo político, con ambas cosas. Porque más o menos nuestra generación ha ido creciendo y madurando a la vez que lo ha ido haciendo también nuestra Constitución, la Constitución del 78. ¿Qué valoración haces de estos 42 años? Bueno, pues la valoración es positiva. Y eso es lo primero que tengo que decir, ¿no? Por poco que se conozca la historia de España, yo creo que estos 42 años de democracia, eso ya es una anomalía en nuestra historia, es decir, tener una constitución que haya perdurado
en el tiempo, que su institucionalidad, que la división de poderes, que el respeto por los derechos humanos, los derechos fundamentales se hayan respetado durante tanto tiempo, es algo inédito en nuestra historia y, por tanto, es una historia de éxito. Yo creo que España ha conseguido hacer un recorrido en comparación con otras democracias europeas muy rápido y muy positivo para su sociedad. Al final nos debemos a los ciudadanos y creo que el pacto del 78, ese gran acuerdo que conseguimos con nuestra Constitución en 1978, es una historia de éxitos. Y es una historia de éxitos porque al final la Constitución lo que es eso, ¿no? Es un gran pacto, un gran acuerdo entre distintas sensibilidades políticas, ideológicamente muy divergentes, muy separadas, pero que fueron capaces en ese momento de dar a luz a un acuerdo que comprendiera a esa pluralidad. Todo pacto es plural. Todos seguro tuvieron que hacer renuncias para lograr ese acuerdo, pero al final valió la pena porque tenemos un texto que nos representa a todos. Unas partes a lo mejor gustarán más a unos, otras partes gustarán más a otros, pero en eso consiste una Constitución, en llegar a un acuerdo que no satisface al 100% a nadie, pero que en definitiva los elementos esenciales de todos y cada uno de nosotros están allí. Y para poner en valor ese acuerdo y ese pacto, lo importante sobre todo es que todos lo respetemos en su globalidad y que lo reconozcamos en su globalidad. Yo creo que eso es importante recalcarlo. Es hacer trampas, decir, yo me quedo con estas tres cosas que son las que me gustan y luego lo que hago es cuestionar el resto, que es lo que no me gustaba. No, yo creo que un pacto consiste en defenderlo en su globalidad. Y eso es lo que hay que poner en valor, sobre todo desde las instituciones democráticas, ¿no? Y más en un momento de crisis como la que estamos viviendo, una crisis sanitaria de primera magnitud y tú, Carmen, lo conoces perfectamente y seguramente estás más sensibilizada que ninguno de los que estamos aquí, pero también una crisis económica, una crisis social, y lo que tenemos que hacer es sobre todo poner en valor lo que supuso ese acuerdo y sobre todo ser conscientes de que ese pacto, ese acuerdo, hay que reeditarlo y hay que potenciarlo cada día y hay que renovarlo cada día. No basta con decir en el 78 se consiguió, sino que realmente para que nos sirva para el presente y para el futuro es seguir alimentándolo, seguir potenciándolo y seguir apostando por él. Uh-huh. Fíjate que ahora en Chile han emprendido un momento y un reto apasionante, ¿no? Dejan atrás la Constitución de Pinochet y se ven inmersos en plena pandemia, que esto tiene, la verdad es que mucha dificultad y mucho mérito, en una reforma de la Constitución donde nacen al 50%, ¿no? En esos comités quieren poner paridad. Yo creo que España ha ofrecido su apoyo, ha ofrecido su humilde experiencia. ¿Qué mensaje les lanzarías a este Chile que quiere volver a reeditar un pacto de todos y de todas? He tenido ocasión de verme precisamente en los últimos meses, tanto con el embajador como con el ministro de Asuntos Exteriores de Chile, que visitó España. Ambos me han explicado bastante bien todo el proceso. Yo lo primero que les trasladaría es la enhorabuena y toda la fuerza, porque creo que han emprendido un camino y una apuesta valiente y una apuesta sobre todo que piensa en la sociedad chilena, en el bienestar de los chilenos y de las chilenas y en su gente, ¿no? Y creo que eso para todo gobierno y al final para todo país es lo esencial. Creo que es una apuesta importante. Creo que dejar atrás periodos dictatoriales, periodos de constreñimiento de libertades es importante y creo que la sociedad chilena está en un momento de
de madurez y de empoderamiento importante. Yo lo que espero es que todo este proceso lo puedan desarrollar con toda la inteligencia que sé que tienen y que les salga bien. Creo que es muy importante este proceso participativo, este proceso sobre todo pensando en derechos, en libertades, en conquista de futuro y pensando sobre todo en el bienestar, como decía, de sus ciudadanos. Ese es el motor vital de todos los que nos dedicamos al servicio público y a la política, allí donde estemos. Yo en estos momentos en un cargo muy institucional, creo también firmemente en las instituciones, creo que una democracia no se sostiene si no tiene instituciones muy fuertes y creo que el poder legislativo en ese sentido tiene que prestigiarse, tiene que ponerse en valor, tiene que empatizar con los ciudadanos y los ciudadanos tienen que reconocerlo como algo propio. Aquí es donde está la soberanía popular, donde están todas las fuerzas políticas representadas, todos los partidos políticos que han obtenido unos votos suficientes, tenemos una representación en esta Cámara y eso creo que es muy importante para toda democracia. Así es que yo lo que espero es que este proceso sea un proceso de éxito. Sé que están poniendo mucho cuidado en su desarrollo, en intentar que todo siga sus pasos, que sea muy abierto, muy transparente, como decía, muy participativo y eso va a ser importante. Y creo que su éxito también será un éxito compartido para todos aquellos que creemos en la democracia, que puede tener imperfecciones, que puede muchas veces decepcionar a muchos ciudadanos porque no se obtienen las respuestas absolutas o adecuadas o a sus problemas por parte de esas instituciones democráticas, pero que sin duda es el mayor instrumento y el mejor instrumento, por no decir el único, que tenemos en nuestras manos. Así es que yo espero que a Chile le vaya muy bien. Yo lo siento como un país muy cercano. Me eduqué con un chileno, tengo una relación muy próxima con ese país y, por tanto, espero que sea un proceso de éxito y creo que eso también va a ser bueno para todas las democracias del mundo. Pues sí, seguiremos muy de cerca porque desde luego es un proceso muy ilusionante y veremos también qué lugar le dan a la salud dentro de la Constitución. En España sabes que está recogido el derecho de la salud en el artículo 43 dentro de los principios rectores de la política social y económica, pero no es un derecho fundamental. Y desde mi opinión, quizá si en un futuro se reforma la Constitución, merecería la pena darle ese estatus de derecho fundamental a temas como el de la integridad física y moral, la libertad de expresión o la educación. Si quieres, yo lo dejo ahí, la pelota botando en el centro, como una propuesta en el marco de esa reconstrucción post-COVID en el que habría que fortalecer el derecho a la salud universal, para que no se viera sometida a ningún vaivén ni de recortes ni de exclusiones y que fuera una pieza clave del derecho del estado de bienestar, ¿no? Ese derecho a la salud. Como hicisteis hace poco ese homenaje a Ernest Lluch en el Congreso de los Diputados, todo esto era para preguntarte sobre ese reconocimiento al padre de la sanidad universal. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, la verdad. Es que Carmen Montón, empezaba esta charla haciendo una breve introducción de mi currículum, pero yo os tengo que decir también que para mí el nombre de Carmen Montón va asociada a libertades y a bienestar. Yo tengo su imagen asociada a leyes importantísimas en España. Os tengo que decir como la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, o la ley de igualdad entre mujeres y hombres. Para mí, Carmen Montón en la política española ha representado y representa conquistas tan importantes como esas.
pero también a imágenes tan potentes como cuando fue ministra de Sanidad y recuperó la universalidad de ese servicio, ¿no? Que es la sanidad pública universal en España, que efectivamente otro socialista la conquistó para nuestro país, como fue Ernest Lluch, asesinado cruelmente por un terrorismo que por suerte fue vencido por la democracia y por la sociedad española, como fue Ernest Lluch, que instauró esa sanidad universal en España, que fue por un tiempo breve, por un periodo breve, puesta en cuestión, ¿no? Suspendida en España, y que Carmen Montón fue capaz de recuperarla. Yo creo que esos dos nombres van a ir siempre asociados a grandes conquistas, Carmen, y es una ocasión que tengo para darte las gracias públicamente y no la pienso desaprovechar. Así es que creo que volviendo a la figura de Ernest Lluch, Ernest Lluch hizo grandes cosas en política, como por ejemplo eso, ¿no? Instaurar la universalidad de la sanidad pública en España, un sistema de salud universal para todos los ciudadanos, entre otras muchas cosas, porque como ministro de Sanidad, como diputado, defendió muchos otros proyectos y representa muchos otros valores, pero luego su asesinato también nos ayuda a entender y a valorar otras cuestiones que van asociadas a valores constitucionales y a principios constitucionales, ¿no? Como es la capacidad de entender y de empatizar con el que piensa distinto, no por supuesto con el que asesina cruelmente, porque eso escapa a esos valores, pero Ernest Lluch fue siempre un gran defensor de construir consensos, de construir diálogo, de tender puentes, y creo que eso también es algo que debemos tener muy presente, y más en momentos de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Lo decía al principio de mi primera intervención, diciendo que la Constitución del 78 se debió a grandes acuerdos, a grandes pactos, y eso fue porque gente que pensaba de manera muy distinta fue capaz de sumar y sobre todo de encontrar un punto de equilibrio, un punto de encuentro, y eso lo encarnaba muy bien Ernest Lluch. Y yo lo que espero es que seamos capaces, yo creo que toda sociedad, en cualquier momento de su historia, necesita gente como Ernest Lluch, gente capaz de seguir defendiendo los valores esenciales, pero también capaz de renunciar a algunas cuestiones para llegar a acuerdos. Y sobre todo de escuchar, de intentar entender al otro, de intentar entender las razones del otro y así construir país. Eso es lo que creo que esperan los ciudadanos en estos momentos. Estamos todos viviendo un clima de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. La pandemia nos ha generado desasosiego, angustias personales y colectivas, y yo creo que lo que nos hacen falta es eso, ¿no? Personas con capacidad de hablar con una cierta serenidad, respetando al que tiene enfrente e intentando buscar esos puntos de encuentro, esos puntos de acuerdo. Eso es lo que creo que se espera de las instituciones democráticas en momentos complicados, y sin duda este es un momento complicado. Y una hija de Ernest Lluch hace poco decía en unas declaraciones: no me gusta que utilicen a mi padre y que digan, pues mi padre si estuviese aquí haría esto o diría lo otro o defendería no sé qué, y yo no voy a ser quien me erija en interpretar o en decir lo que Ernest Lluch diría, pero lo que sí pongo en valor son sus facultades, ¿no? Y era una persona que escuchaba, una persona que siempre tenía la capacidad de empatizar, de ponerse en el lugar del otro, de sonreír, de poder hacer una broma en un momento determinado,
y de ser capaz, sobre todo, de encontrar esos puntos de acuerdo, ¿no? Y con eso sí me quedo. Con eso sí me quedo porque creo que en estos momentos sería imprescindible y sería muy necesario. En España, yo creo que en cualquier país del mundo. Esta pandemia ha sido mundial, ha sido global. También eso abriría otro tema de debate seguramente mucho más amplio, que es la necesidad de una gobernanza global, de ser capaces de ponernos de acuerdo, de compartir elementos, reflexiones y soluciones. Pero yo creo que Ernest Lluch sí que estaría sobre todo en la reflexión, en la serenidad y en la defensa de los valores de nuestra Constitución y de la mayoría de constituciones del mundo. Fíjate que lo que estás diciendo sirve perfectamente como relato, como argumento frente a todos aquellos que intentan apropiarse la Constitución. Antes decías muy bien que la Constitución se defiende en su conjunto, no por aquellas parcelas que me convienen y las que no me gustan, pues como que las ignoro o las dejo a un lado para la conveniencia, ¿no?, del que utiliza el argumento. Y por tanto el diálogo, el escuchar, el nuevo pacto tienen que ser, yo creo, que las piezas fundamentales para lo que viene después, ¿no? La reconstrucción post-COVID, terminar de salir de la crisis y empezar a reconstruir, ¿no? Y precisamente yo creo que esos valores constitucionales de convivencia creo que son los que dan la vigencia a que sigue siendo nuestra Constitución un elemento útil para construir el futuro. Un futuro en paz, un futuro de progreso, como decía, un futuro de convivencia para España. Así que frente a esos intentos de apropiación, yo creo que tu mensaje es clarísimo y además baja los decibelios, ¿no?, para que podamos escuchar realmente lo que estamos diciendo sin estridencias y sin hacer política dentelladas, que parece que es también una nueva versión que se ha instalado en la política española, en la política del mundo, pero en concreto también, desgraciadamente, en la política española. La verdad es que a mí me sorprende mucho. Luego entraré en esto que apuntabas ahora sobre la manera de hacer política, ¿no? Pero me sorprende muchas veces cómo puede ser que uno de los grandes logros de España y seguramente de cualquier otro país, que es el haber acordado un marco de convivencia, que es lo que representa una constitución, ¿no? La norma de normas, la norma suprema de cualquier democracia del mundo, cómo puede acabar como arma arrojadiza, ¿no?, en vez de simbolizar una ventana de oportunidades. Yo siempre invito a leer la Constitución, porque a veces sorprende cómo se habla de la Constitución con el desprecio con el que se habla de ella sin haberla leído. Y yo estoy segura que cualquier persona que se aproxima al texto y empieza a leer los artículos se da cuenta que está repleta de valores, de derechos y de cuestiones que para ellos son fundamentales y que están recogidas en la Constitución. El texto es realmente bueno, donde solo te hago un apunte. Por un lado recibe desprecio y por otra una lectura excluyente, que creo que no la tiene. Es muy moderna, muy avanzada, caben muchas cosas. Después, si quieres, hablamos de las leyes que puede reunir la Constitución. Totalmente. Si es que la gracia de una Constitución es que permite la alternancia en los gobiernos, permite que distintas formaciones políticas con distintas ideologías tengan cabida en esa Constitución y que unos pongan énfasis en una cosa o en desarrollar otra, pero que todos tengamos cabida. Esa es su grandeza precisamente. Pero si tú piensas en temas tan actuales como la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, eso está en la Constitución. O piensas en temas de cambio climático, de respeto por el medio ambiente, de los derechos medioambientales, del respeto por la naturaleza, eso está en la Constitución.
Si hablas del derecho a la vivienda, está en la Constitución. Es verdad que no como derecho fundamental y, por tanto, no lo puedes reclamar de manera inmediata, pero en el 78 se incluyeron y se reflejaron elementos que hoy en día son de perfecta actualidad. Eso no quiere decir que no se pueda modificar el texto de la Constitución, que no se pueda perfeccionar, que no se pueda ampliar, por supuesto que sí. Pero para eso hacen falta también consensos. Eso es fundamental. Es decir, tú con una Constitución o con la modificación de la Constitución solo vas a avanzar si realmente consigues consensos transversales que representen a una inmensa mayoría de la población. No puedes hacer un texto constitucional que represente solo a una parte, porque eso en el fondo lo que hace es debilitar su fuerza y debilitar esa convivencia y ese marco convivencial que creo que tenemos que defender a toda costa si creemos en nuestro proyecto colectivo, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro Estado, en nuestra nación. Por eso a mí me sorprende a veces cuando se utiliza como decía, ¿no? La Constitución como arma arrojadiza. No, la Constitución es una oportunidad. La Constitución nos permite desarrollar derechos y libertades en toda su extensión. La Constitución nos permite ese marco de convivencia en paz, en respeto los unos con los otros, con independencia de lo que votemos y de lo que pensemos. Y esa es su grandeza. Y eso hay que construirlo cada día. No podemos sentarnos a reposar tranquilamente porque, bueno, pues ya fue pactada en el 78, ya fue votada en su momento. No, lo que tenemos que hacer es intentar que ese texto siga representando a esa inmensa mayoría de españoles y españolas, que siga representando a esa inmensa pluralidad que hay en el Congreso. Somos 22 fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, es decir, que es una extensa pluralidad, un valor que también se reconoce esa Constitución. Y, por tanto, hay que poner en valor ese texto como eso, como oportunidad. No podemos arguir la Constitución siempre como un límite o como algo que no nos permite hacer determinadas cosas. No, yo creo que la Constitución efectivamente nos da un marco muy amplio, nos da muchísimas oportunidades. Y lo que debemos hacer todos por responsabilidad, si realmente la queremos poner en valor y queremos que perdure y queremos fortalecer ese texto, lo que tenemos que hacer es ponerla en valor en su totalidad. Tú lo decías también, eso es fundamental. Y creo que esa es la encrucijada en la que muchos países seguramente se encuentran, desde luego el nuestro se encuentra. Y esa es mi particular batalla. También lo digo con toda honestidad. Poner en valor el texto de la Constitución como ese marco de convivencia, poner en valor las instituciones como las garantes de esa Constitución, de esos valores constitucionales que nos permiten esa convivencia en paz, en libertad, en igualdad, siempre en conquista permanente. Y creo que en un momento de pandemia y de inseguridad como la que estamos viviendo, pues hay que hacerlo más que nunca. Y luego hablabas de la crispación. Ese es otro capítulo que también me ocupa muchísimo tiempo, ¿no? Yo siempre he creído muchísimo en la política y en el valor de la política, ¿no? Hay gente que habla de la política con desprecio y de los políticos con desprecio. Yo creo que la inmensa mayoría de los políticos tienen una vocación de servicio público impresionante, de todos los partidos políticos. Conozco gente de cualquier partido político que cree en lo que hace y que es capaz de invertir horas y horas y horas y su vida a ese proyecto y a intentar mejorar la vida de las personas. Y yo creo que eso se pone en valor muy pocas veces. Y creo que deberíamos hacerlo más. Al final la política es lo que te permite, es el instrumento, es la mejor herramienta que tenemos, la única herramienta para cambiar la realidad, para mejorar la vida de las personas, para conquistar derechos, para conquistar servicios sociales,
para poder paliar el dolor o la debilidad de mucha gente en la sociedad que no tiene nadie que les defienda. Y creo que eso lo tenemos que repetir mucho más de lo que lo hacemos. Al final, los partidos políticos y los políticos, lo que hacemos en la inmensa mayoría de las veces es atacarnos de manera cruzada y criticarnos mutuamente, y al final lo que queda de eso es que todo es negativo, y para nada es así. Yo quiero aprovechar el momento también para defender la política y el trabajo de los parlamentarios, porque, como decía, la inmensa mayoría creen firmemente y profundamente en lo que están defendiendo y en lo que creen que es mejor para su sociedad, para nuestros conciudadanos y conciudadanas. Y creo que eso no lo pone en valor al final nadie. Nosotros no lo ponemos en valor porque nos criticamos, como decía, mutuamente, y lo que al final se acaba transmitiendo a través de los medios es esa pelea, ¿no? Y no es así. No es así. Los grandes avances de nuestra sociedad y de cualquier sociedad democrática también ha venido gracias a la política. Antes lo decíamos, ¿no? La sanidad universal, pues sí, seguramente fue un deseo mayoritario de la sociedad, pero hubo un político y hubo un gobierno que lo llevó a cabo. El matrimonio entre personas del mismo sexo, por supuesto que hubo sociedad civil que empujó, asociaciones, luchadores incansables que empujaron para conseguir eso, pero también ahí hubo un político y un gobierno que consiguió ese derecho. O la ley de dependencia, o la ley de igualdad entre mujeres y hombres, o la ley de eutanasia que hace poco hemos aprobado. Es decir, detrás de toda conquista, detrás de todo derecho, detrás de todo servicio, de toda prestación, de toda subvención, de toda apuesta, hay políticos que se lo han creído, hay gobiernos que lo han impulsado y hay diputados y diputadas que han apoyado y que han obtenido esa mayoría para sacar adelante esa gran conquista para toda la sociedad. Y eso no lo podemos olvidar. Estabas haciendo un listado de leyes que han sido pioneras, en las que España, también la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad que también has nombrado, son leyes en las que España ha sido pionera en el terreno de los derechos sociales y las libertades civiles. Todo esto cabe dentro de la Constitución, todo esto está dentro de nuestra Constitución, que creo que también es la demostración de que es una Constitución que tiene totalmente vigencia. ¿Cómo ha sido esa ley de eutanasia que ha pasado por ese Congreso de los Diputados hace tan poco, ese momento histórico y emblemático? Bueno, pues ese sí que ha sido un debate muy reciente. Justo acaba de salir del Congreso de los Diputados y ha sido remitida al Senado. Aún no está aprobada, pero es verdad que es un texto que viene de legislaturas anteriores, que se había presentado y porque se había terminado la legislatura, pues había decaído el texto. Pero creo que también es una ley que muestra el poder de la libertad, ¿no? Al final es una ley que reconoce un derecho, que no obliga a nadie, que por supuesto respeta las creencias de todo el mundo, y que aquel que no quiere ejercitar ese derecho, que no quiere acudir a esa opción, que no quiere por creencias de cualquier tipo, pues no está obligado a ello, pero que en cambio abre una ventana de oportunidad para todo aquel que está en un sufrimiento insoportable, ¿no? Y creo que en ese sentido sí que es una ley paradigmáticamente liberal, ¿no? En el sentido más estricto, más puro del término. Ha sido una tramitación dura de debates muy intensos, pero también de debates de mucho nivel,
yo creo que todos los grupos parlamentarios han podido exponer con mucha claridad cuál ha sido cuáles eran sus objeciones o cuál era su defensa o cuáles eran sus problemas con esa ley. Y en ese sentido creo que también ha habido una muestra del mejor parlamentarismo, ¿no? Donde ha habido un cruce de ideas y un debate de ideas. Y eso yo creo que es bueno también para una democracia. En todo caso, la ley ha salido ya del Congreso con muchos votos, con una amplia mayoría conseguida, y se ha remitido al Senado. En el Senado se pueden introducir algunas modificaciones y entonces volvería al Congreso, y yo estoy segura, bueno, pues que es una ley que puede tener su grado de controversia, puede haber gente que puede estar en contra, pero también hay muchísima gente que la ve como una esperanza, ¿no? Y sobre todo como un elemento de seguridad, de carta de seguridad para el momento de la muerte, afrontarlo con más herramientas y con más posibilidades de consuelo que hasta ahora no existían. Por tanto, creo que es una conquista más en esas conquistas progresivas que ha habido en estos 42 años de democracia en España, como decías. Sí, desde luego el derecho a una muerte digna y que socialmente está quizá más aceptado y se recibe con más alivio y con mayor gratitud que a lo mejor lo que se ha podido ver en algún debate parlamentario. Pero cualquiera que haya pasado por una situación así sabe lo necesaria que es una ley de muerte digna, acompañada también de unos cuidados paliativos para otras circunstancias, ¿no? Pero desde luego que sí, que enhorabuena, porque el Parlamento ha dado un paso muy, muy importante que habla de la fortaleza de la democracia y también de la Constitución. Como llevamos 39 minutos, aunque yo te tendría aquí secuestrada mucho más tiempo, vamos ya finalizando. Simplemente preguntándote sobre las mujeres en la Constitución. Las mujeres, esta Constitución tiene padres, pero también tiene madres, tiene Ana María Ruiz Tagle, María Izquierdo y algunas otras que fueron también madres de la Constitución. Y me sirve también para hacerte la reflexión de que en este momento de crisis sanitaria, pero como decíamos también económica y social, donde las mujeres han visto cómo tienen un impacto diferenciado mucho más grave de esta pandemia por muchas cuestiones, por la sobrecarga de los cuidados, también por ser fundamentalmente el personal sanitario y de atención de servicios sociales, y también por jugar en una peor posición de partida en el ámbito laboral, ¿no? De mayor precariedad laboral, mayor trabajo informal, etcétera. Bueno, vemos que en esa reconstrucción también tiene que haber madres de la reconstrucción, igual que hubo madres de la Constitución, pero en este caso sí que sería aconsejable que esas madres estuvieran más visibles, tuvieran una posición de mayor fortaleza. Así que te pregunto sobre si piensas que es la hora del feminismo para España, para la política, para el mundo, y si piensas que tiene que haber una reconstrucción donde no se quede atrás la participación política, donde el poder de las mujeres esté representado. Te lo estoy haciendo esta pregunta a ti, que eres la tercera autoridad del Reino de España, una mujer feminista que ha ido rompiendo también esos techos de cristal y que ha ido haciendo lo que hacemos las mujeres socialistas, creo, en todos los sitios donde estamos, que es defender la igualdad y defender el feminismo independientemente de la posición o de la responsabilidad que ocupemos. ¿Qué visión tienes tú sobre la igualdad para ir terminando? Pues mira, Carmen, yo creo que hay tantas mujeres que durante tanto tiempo, y que para muchas de nosotras han sido ejemplo, que han luchado tanto
por conseguir que la igualdad entre mujeres y hombres, que al final es decir, como que el 51% de la población sea y tenga los mismos derechos que el otro 49%, ¿no? Que es algo que recogen todas las constituciones del mundo, la nuestra incluida, sea una realidad, que estoy convencida que el siglo XXI es el siglo de esa igualdad efectiva y real. Estoy convencida. Creo que los esfuerzos han sido tan ingentes, que la lucha ha sido tan profunda y tan ardua y tan difícil para muchas de nuestras antecesoras, que solo por eso ya se lo deberíamos. Pero es que además creo que el peso cae, ¿no? Al final las cosas caen por su propio peso, como dice el refrán, y creo que las mujeres están en estos momentos, estamos en una situación propicia para conseguir esa igualdad real, que ha venido la mayoría de las veces empujada por empujes y reconocimientos legales. Tampoco nos olvidemos. Yo siempre decía, la mejor ley de igualdad es la que no tenga que existir, ¿no? Porque es verdad, es algo que ya está en nuestra Constitución. Pero al final, sin la ley, no había manera de avanzar en determinados ámbitos, ¿no? Y eso también es una realidad que hemos aprendido muchas. Y, por tanto, efectivamente hay que visibilizar y hay que poner en valor todas esas conquistas y todo el papel que han tenido las mujeres a lo largo de nuestra historia. Aquí en el Congreso, precisamente, y junto con el Ministerio de la Presidencia y con el Senado, se editó un libro en su momento, que eran Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente. No sé si se ve más o menos. Lo tengo y está muy bien. Lo vamos a reeditar. Muy bien. Para el siguiente 8 de marzo, eso ya está decidido, porque efectivamente fueron muy pocas, eran muy pocas las que estaban en ese momento, aunque también efectivamente, como decías, hubo madres de la Constitución, pero hoy, gracias a la Ley de Igualdad, precisamente en el Congreso de los Diputados somos pues prácticamente el 45, el 47% de mujeres en el hemiciclo, ¿no? Y eso son conquistas que hemos conseguido, pero hay muchísimas cosas pendientes. Por eso hay que seguir empujando, hay que seguir actuando, haciendo políticas y haciendo acciones para conseguir que efectivamente la igualdad entre mujeres y hombres llegue a su plenitud. Y luego hay elementos particulares, ¿no? Tú hablabas de cuando hay una crisis, al final las primeras, ¿no? en sufrirlo, el eslabón que acabas impactando, sobre el que acaba impactando esa crisis, la mayor parte son mujeres. Y es verdad, porque todo lo que tenga que ver con el cuidado acaba recayendo en las mujeres. Cuando hay un crecimiento del paro, siempre aumenta más el de las mujeres, la brecha salarial continúa existiendo, continúan ocupándose de aquellos puestos de trabajo peor pagados, por no hablar de una lacra como es la violencia de género, contra la que todos debemos luchar, ¿no? Por tanto, hay muchísimas asignaturas pendientes, pero yo creo que poco a poco el esfuerzo también desde las instituciones que se hace nos permite visibilizar el papel de estas mujeres a lo largo de la historia. Hablaba de este libro, pero hoy en Madrid tenemos una exposición en el Prado que se llama Invitadas, por ejemplo, sobre pintoras mujeres y sobre el papel de la mujer en la pintura y en el arte, ¿no? Que también prácticamente parece que no existe. O en la Biblioteca Nacional tenemos también una exposición sobre Concepción Arenal, que también puede ser una gran desconocida para muchísima gente, ¿no? Y en cambio son mujeres que han formado parte de nuestra historia, que han sido fundamentales, y por eso estoy convencida de que ese valor constitucional reconocido desde el 78
pues poco a poco se va a hacer evidente y vamos a conseguir esa dignidad y esa decencia como sociedad, que es la igualdad real entre mujeres y hombres. Pues enhorabuena por recuperar la historia de las mujeres para que podamos seguir conquistando el futuro. Y enhorabuena también por ese ejercicio constante de visibilización de la igualdad, del feminismo y de la construcción de una sociedad en la que estamos invitados todos y todas en igualdad de condiciones, porque yo creo que una de las claves de la reconstrucción va a ser la confianza que los ciudadanos y las ciudadanas tengan en esa reconstrucción, y las mujeres no pueden quedar al margen. Las mujeres tienen que estar en el centro de las decisiones y tienen que esta mala situación, esta crisis, tiene que servir de palanca para poder continuar en el avance y no que se convierta en un retroceso. Así que gracias por verte tan optimista, tan enérgica. A veces yo no lo veo tan optimista ni tengo tanta energía, porque me gustaría que no solamente fuera la igualdad que la vieran nuestras hijas, sino que también las podamos ver nosotras. Pero gracias, porque es un gusto cuando alguien habla desde el optimismo y desde la certeza de que vamos a conseguir la igualdad. Pues si quieres, llevamos 48 minutos, podemos despedirnos aquí. Gracias también por esa forma de ejercer el liderazgo, ese liderazgo diferenciado que creo que tiene las características del diálogo, de la cercanía y de la transparencia, fundamental para devolver el sentido a la política, esa política que habla de conseguir una convivencia y de un bien común. Así que gracias también por esa labor que estás desempeñando. Y si quieres, puedes despedirte de los españoles y las españolas que te estarán viendo, y también de los compañeros y las compañeras españolas que trabajan en la OEA y en la OPS, y que muchos de ellos, pues yo creo que desgraciadamente no van a poder viajar a España en estas fiestas. Bueno, muchísimas gracias, y desde la misión seguiremos trabajando para hacer este ejercicio de diplomacia pública y de dar a conocer figuras como la tuya, que están en el día a día de la política española. Pues muchísimas gracias, embajadora, por darme esta oportunidad. Ha sido un placer poder compartir con vosotros estos minutos, que a mí se me han hecho cortos. Supongo que a vosotros no tanto, porque esto de la conexión telemática es un poco pesado. Pero sí, yo creo que sí que es el momento de transmitir optimismo y esperanza. Es verdad que estamos viviendo momentos muy duros por muchas circunstancias, y algunos más duros que otros seguramente, pero creo que sí, que es el momento de transmitir esa esperanza, como decía. Creo que esta pandemia va a pasar pronto, que la vacuna nos da esa ventana de oportunidad que todos deseamos, que nos faltan unas semanas, unos meses de paciencia, de no poder abrazarnos o de no poder ver a todas las personas que querríamos ver, o no poder viajar en el caso de los que estáis lejos, pero yo os quiero transmitir pues todo el cariño, desearos unas felices fiestas, una feliz Navidad, que la tristeza por esa distancia no nos invada, no nos dejemos invadir por esa tristeza, y desearos lo mejor para el 2021, que estoy convencida que va a ser un año lleno de oportunidades y mucho mejor del que dejamos, aunque eso no va a ser muy difícil, pero pongamos esa esperanza y esa sonrisa en el futuro. Un abrazo y un beso muy fuerte para todos. Pues muchas gracias a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, y a todos y a todas desearos felices fiestas. Ojalá que todo lo que hemos aprendido, luchado, sufrido y compartido en este 2020 pues quede ya en un recuerdo, que en el 2021 nos ayude a ser mejores personas. Muchas gracias.